Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta segunda emisión de su programa Conciencia al Chile. Ya estamos aquí en nuestra segunda emisión y nuestra primera emisión con invitados de lujo, picosísimos, picudísimos y todos los super mega pro del mundo. Así que pues bienvenidas, bienvenidos. Juan Jorge, buenas noches. Buenas noches, mi estimado Johnny. En efecto, pues estamos aquí en la segunda transmisión de Conciencia al Chile, conducido por su servidor Juan Jorge Avilés Ortega y por Johnny Fletes. Ambos involucrados en este proyecto que la verdad nos está gustando mucho la participación juvenil, la participación de, ahora sí, el sector que está moviendo y está transformando la materia ambiental, porque pues no es el futuro, los jóvenes son el presente, totalmente de acuerdo. Y qué bueno que viene esta nueva ola de generación impactando muy fuerte, y sobre todo que el día de hoy tenemos dos invitados de lujo, como bien lo mencionas, Picosísimos. y que estén pendientes de las dinámicas que vamos a tener para ustedes. Por favor, sigan la transmisión, ayúdenos a compartir esto, y también para atenderles que la próxima emisión, que va a ser en unos 15 días, vienen dos proyectos muy padres de jóvenes que vieron la transmisión, se interesaron en ver y quieren participar con nosotros. Lo prometido es deuda, tal y como se los dijimos. Aquí vamos a contar y vamos a presentar proyectos que estén innovando, que estén rompiéndola, que estén enchilando al mundo, ¿no? Y pues bueno, quisiera recordar nada más una recapitulación muy breve del programa anterior, porque básicamente de ahí se desprende todo el programa, ¿no? En la sesión anterior hablamos de juventudes y desarrollo sostenible, recapitulamos un poquito el proceso histórico que dio paso a la creación de la Agenda 2030, ya hablábamos de la agenda, de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible u ODS para los cuates, y hablamos un poquito acerca del valor y la importancia de la participación activa y significativa de las juventudes, sobre todo profesionales y organizadas, claro que sí. Y pues el día de hoy también les queremos anunciar una nueva dinámica sorpresa que hemos preparado para ustedes, y ahí les va, agárrense, siéntense, porque les vamos a dejar un quiz de tarea. Sí, señoras y señores, tráiganse a sus hijos para dejarles más tarea, ñaca ñaca. No se crean, no es tanto una tarea, pero sí les vamos a dejar un quiz al final. Así que y los invitamos a que se queden con nosotros hasta el final de este programa, porque les vamos a dejar unas preguntas que nos van a hacer favor de formularles nuestros invitados. Cada quien le va a hacer una pregunta. Una el invitado 1, otra el invitado 2 y otra sus servidores, para que sea un total de 3 preguntas. Y la dinámica va a ser la siguiente. Ustedes van a tener de aquí hasta el siguiente miércoles para mandarnos por correo electrónico o por Messenger su respuesta a estas 3 preguntas. Y ahí les va. Las 3 respuestas más picosas a este quiz van a obtener su reconocimiento en nuestras páginas. Vamos a hacerles una publicación especial como las respuestas más picosas al quiz picoso. Y ahí te va la parte más interesante. Si tú envías las preguntas más picosas 2 veces seguidas, porque recordemos que este es un programa que se transmite en vivo de manera quincenal, te convertirás en el chile del mes. ¿Y cuál es el privilegio, la recompensa por ser el chile del mes? Pues, tú dinos, Juanito. Una gran sorpresa. Te vas a llevar sin costo alguno a cualquier parte de la República Mexicana, o igual si eres parte del extranjero se te envía el acceso al aula virtual al taller Huerto Gourmet Orgánico, el cual va a ser... ¡Ay, papá, si estás gourmet! en México te va a llegar todo tu kit, a tu domicilio. Lo único que tienes que hacer es completar todas las preguntas que se te van a realizar con éxito, y vas a recibir la comida de tu hogar, tus semillas, tus sustratos y sobre todo una capacitación en materia orgánica de huertos. Entonces, claro, desde luego va a haber semillas de chile habanero involucradas ahí para que puedas cultivar así estos chilitos que sí, son señor, como nuestro embajador ambiental, ¿no? Siempre con esta picardía mexicana, ¿no? Pero pongan atención a todas las pláticas, por favor. Y este es un breve regalo. Van a ir avanzando los regalos conforme ustedes se vayan comportando y vayan ustedes compartiendo la transmisión. Pero bueno, sin más, pues yo creo que ya nuestros invitados, la verdad que están súper emocionados también para participar aquí con nosotros. Y sobre todo de la viva mano, no solamente de juventudes mexicanas, sino también de jóvenes que
pues están destacando en sus diversas áreas, en diversos sectores. Claro que sí, y en claro sus que sí. comunidades, ¿no? Entonces, pues vamos a presentarlos, mi estimado Johnny. Pues bueno, claro que sí. En primer lugar está con nosotros Seferino Elisur Bautista Martínez, quien es economista y especialista en métodos estadísticos por la Universidad Veracruzana. Además, es miembro de la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa, activista en favor de la agroecología. Y por otro lado, tenemos con nosotros al licenciado Raúl Montiel Calderón. Él es, como les comento, ingeniero por la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo. Además, es un apasionado emprendedor social, fundador y director ejecutivo de Green Pretzel, embajador de My World México, mentor y conferencista, además de que, bueno, es conector de Azoka México, Centroamérica y el Caribe, coordinador estatal de la Agenda 2030 de la Red Mundial de Jóvenes Políticos y líder Kibernus. Así que, como podrán darse cuenta, tenemos aquí un panel de primer nivel, lo más picoso que tenemos en el país, señoras y señores. Así que, camaradas, Raúl, Seferino, bienvenidos, muy buenas noches y gracias por estar aquí. Hombre, muchísimas gracias. Y pues ya aquí haciendo alusión, ¿no?, a la conciencia al chile, pues si me tuviera que definir como un chile, yo sería un chile jalapeño, ¿no? Porque pues ahí venimos. De mismísimo Jalapa, Veracruz. Qué gusto que nos hayan invitado esta ocasión. Y pues vamos a darle, ¿va? Eso es todo. Muy bien, ¿no? En efecto, hay que hacer alusión a nuestra identidad. Perfecto, muy bien. Bienvenido. Muchísimas gracias igual por la invitación. La verdad es que siempre un gusto compartir este tipo de espacios y bueno, pues se ve bastante interesante este formato, muy fresco, como esos habaneros que pusieron por ahí. Entonces, buenísimo, vamos a darle. Claro que sí. Exactamente, y si la audiencia lo pide y si ustedes están compartiendo, ya quedamos aquí que Johnny se va a comer los habaneros siempre y cuando lleguemos a 200 en vivos, 200 usuarios conectados en vivos, le vamos a dar una mordidita. No, pero también nos tienen que dar sus likes y sus shares, ¿eh? Si nos dan like y nos comparten, aquí en vivo y en directo cada uno de nosotros se va a comer un chilito habanero entero. Así que, por favor, denos like, compártanos, coméntenos y ya veremos a cuántos chiles nos alcanzamos a comer. Y cultivado por nosotros sobre todo el tema que va en representación de eso, porque también lo importante de esto es consumir lo que cosechamos, ¿no? Y es por eso que traemos en esta mesa a estos especialistas. Así es, y pues sin más, vamos a darle con el tema juventudes y agroecología. Y a lo mejor para nuestra audiencia este término de agroecología es algo totalmente nuevo, algo que no habían escuchado antes. Y pues bueno, déjenme decirles muy brevemente, porque ahorita nuestros invitados nos van a definir mucho más en detalle y mucho más picoso qué es esto de la agroecología. Pero déjenme introducirlos un poquito. Pues la agroecología se ha definido de diferentes maneras. Hay quienes la consideran una ciencia, hay quienes la consideran una práctica productiva y hay quienes incluso la llegan a considerar un movimiento social, toda una ola, una revolución, ¿no? Sí, con base en la permacultura y sobre todo una visión que, como tú lo mencionas, yo creo que sí es una bandera de revolución, la verdad. Yo creo que ciertos sectores ya se han involucrado tanto que pues ya existe totalmente una filosofía de pues estar generando estos hábitos de consumo, autoconsumo, y qué padre que se está generando. Claro, no está peleado con la agricultura tradicional, al contrario, esto tiene que ver con soberanía alimentaria, tiene que ver con autosuficiencia, y como bien lo mencionas, Johnny, pues es un movimiento que está en todo el mundo, no solamente es endémico, sino está arrasando. En todos lados. Y pues bueno, también déjenme darles un dato curioso, y es que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, o la FAO, por sus siglas en inglés, ha decretado el año 2021 como el año de las frutas y verduras. Y con este año de las frutas y las verduras arrancamos la década de acción y rutas transformativas para el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, lo cual es muy importante. Y con esto quiero nada más que se den cuenta todos ustedes de que la agroecología está presente en el escenario internacional. Así que, pues sin más, Seferino, ¿qué te parece si empezamos contigo, amigo, y nos platicas qué es esto de la agroecología? Pues bueno, gracias por la palabra, pero la verdad, pues aquí platicamos entre todos, ¿no? O sea, claro, sentirme libre, ¿no?, de intervenir, de ser intervenido. Yo no tengo problemas aunque me digan, oye, eso que estás diciendo no es cierto, o sí, coincido contigo. Así que, pues en este sentido, vamos a comenzar, ¿no? Pues antes de decir, no, la agroecología se define como etcétera, pues vamos a ver dónde estamos situados, ¿no? O sea, a ver,
en este momento tenemos una crisis planetaria ecológica y le sumamos las consecuencias que está dejando la pandemia, ¿no? Cierto. ¿Y qué está sucediendo con las personas? ¿Qué es lo que están diciendo las personas que están siendo desempleadas, ¿no? ¿Sabes qué? Yo solo necesito darle de comer a mi familia. No he escuchado que digan, ¿sabes qué? Lo único que yo necesito es echarle gasolina a mi auto. Lo único que necesito es pagar la luz. Lo único que, o sea, son cosas, digamos, esenciales entre lo que cabe, ¿no? Porque el transporte, la movilidad dentro de la ciudad, todo eso, pues es muy importante. Pero la gente está diciendo, necesito darle de comer a mi familia. Totalmente, así es. Sea, eso, con esas frases que escuchamos en las noticias o que escuchamos de personas cercanas, ¿no? Que han quedado desempleadas también, porque la pandemia no es ajena a nosotros, o sea, la vivimos todos de formas distintas, claro. Pero bueno, con eso debemos de plantear propuestas, respuesta a la situación que estamos enfrentando. Y si nos damos cuenta, pues es un problema que tiene diferentes factores. O sea, la crisis ecológica se da por la inequidad social, que esta a su vez provoca que las personas, digamos, depreden más su ecosistema en el que cohabitan, claro, su territorio, no aprovechen bien sus recursos, etcétera. Para romper esas cadenas, se pues ha estudiado, por ejemplo, desde Alemania en los 60, 70, esta idea de la agroecología. En Latinoamérica está mucho el tema muy presente el tema de las prácticas y como movimiento social, ¿no? Entonces, alrededor del mundo empezaron a ver que si nosotros aprovechamos los recursos de nuestro territorio de una manera eficiente, de una manera local, en un circuito, digamos, cerrado, podemos mantener el flujo energético y material. Y no energético acá de espiritualidad, que me voy a poner bien hippie y ya ando vibrando Estamos alto, vibrando ¿no? alto, carnal, bájala tu También, negatividad. Sí, estaría chido, pero pues es más de que, a ver, por ejemplo, nuestro sistema mexicano de energía, ¿no? Sabemos que es eficiente, pero lo podemos hacer eficiente a nivel local. O sea, si nosotros producimos alimentos, se consumen y los que no, se reciclan o se generan ahí círculos virtuosos, ¿no? La agroecología da pauta a todo esto, incluso a defender los derechos de las personas, los sin tierra, a ver los temas de gobernanza. Vaya, es un tema, digamos, que da lugar para la participación de todas las personas que les interese el sistema alimentario. Buenísimo, gracias por esta introducción, Seferino, muy bueno que como dices no te vayas directo a la definición del diccionario, ¿no? De a ver qué dice la RAE, qué es la agroecología, no, muy bien, al contrario, muchas gracias por introducirnos de esta manera tan amena, por darnos estas consideraciones iniciales, ¿no? De bueno, a ver, ¿por qué estamos hablando de agroecología, no? O sea, a ver, ¿qué es esto? ¿Por qué nos debe de importar? Y como, ¿por qué traerlo a este programa, no? Sí, en efecto, y de hecho vamos a aprovechar, Johnny, porque fíjate, también nuestros queridos invitados ya nos están enviando saludos a Gema Villanueva, muy buenas noches, Gema, saludos a Brenda Reyes también. Gema Villanueva nos dice, saludos desde la Escuela Superior de Ciencias Ambientales, muy bien, ¿verdad? Desde Acapulco, Guerrero. Muchísimas gracias, bueno, buenas noches. Saludos a Yaca Garza, saludos a Raúl Montiel Calderón, saludos también a Vivi Corona, saludos desde Tlaxcala, muchas gracias Vivi, saludos desde Cuernavaca a Yaca Garza, saludos a María Hernández, saludos al profesor José Luis Cano, saludos. ¡Ese es mi profe! Este proyecto. Gracias, profe, por vernos. Póngame 10, profe. Profesor de la carrera de Ciencias Ambientales del Instituto Rosario Castellanos. Muy bien, qué bueno que estamos entre amigos, pero Así también es. entre grandes conocidos y sobre todo que todos tenemos esta dinámica sobre el tema ambiental y sobre el tema de la agroecología. Y bueno, pues vamos a pasar con nuestro siguiente invitado para ver cómo desde su punto de vista, qué onda con esto, ¿no? Claro que sí, Raúl. Tú, a ver, ¿qué nos puedes platicar, Raúl, acerca de tu experiencia, tu percepción sobre la agroecología? ¿Tú cómo lo ves, el escenario actual, ya sea en una escala local, nacional o incluso internacional, Raúl? Perfecto, muchas gracias. Pues, bueno, yo empezaría como refiriéndome a este dato, ¿no? Y volviendo un poco a que justo estamos en este contexto del Año Internacional de las Frutas y las Verduras. Sabemos, y yo creo que ya lo hemos escuchado en muchos lados, de esta cuestión del desperdicio de los alimentos, ¿no? Que es algo que a mí personalmente me indigna mucho porque estamos ante una problemática de hambre muy, muy fuerte, ¿no? Muy cabrona, y al mismo tiempo no tenemos esa distribución, esa producción responsable, consumo responsable que tanto se menciona por ahí en el objetivo número 12, ¿no? A nivel internacional se dice que tenemos un desperdicio de aproximadamente el tercio, ¿no? Un tercio de los alimentos a nivel mundial. Gravísimo.
Y en México estamos en 34%, justamente, un poquito más del tercio. Pero ¿qué creen? En cuanto a frutas y verduras, caemos hasta 45%. Sí, Entonces es gravísimo este tema, porque cañón. no es posible que en un país en el que tenemos una cuestión tan grave de niveles de hambre, de pobreza, que justamente el hambre es una parte de esa medición multidimensional de la pobreza, pues cada año desperdiciamos el 45% de lo que se cosecha, ¿no? Entonces es algo muy, muy grave. Y de ahí viene pues justamente este tipo de prácticas, ¿no? Este tipo de, justo que yo creo que sí va más allá de una cuestión de definición, de diccionarios, ¿no? Yo sí creo que es un movimiento, sí creo que es una cuestión mucho más profunda, más a nivel incluso pues cultural, ¿no? Por ejemplo, decimos aquí en uno de estos espacios de que el maíz no es solamente pues un grano, ¿no? No es algo que tienes ahí, sino que es parte de una producción simbólica, de una tradición cultural, una cuestión de una relación socioambiental entre las personas y pues sus alimentos, que finalmente es algo que todo el tiempo estamos consumiendo, ¿no? Sí, no podemos vivir sin maíz. Despertamos a comer, sin tacos. Luego a qué hora comemos, luego a qué hora cenamos, luego los del medio, ¿no? Entonces, es todo un tema que está ahí presente todo el tiempo y que al final hay un muy buen amigo por ahí que dice, perdón por el gato que siempre está de fondo, que la decisión de qué comemos es la decisión más política que hacemos todo el tiempo, ¿no? Y es una decisión que tomamos todo el tiempo. Muy buena observación, ¿eh? Y ahí pues entran ya muchos factores, es un problema muy profundo, un sistema que está pues muy mal en ciertas formas, ¿no? En ciertos aspectos que al final de cuentas quedan un tema de mentalidad. Y por eso el objetivo también de este tema del año de las frutas y verduras es un tema de conciencia, ¿no? Un tema de conciencia para reducir ese desperdicio. No solo desde que siempre el Tinder, ¿no? Nuestras mamás diciendo que tienes que comer y al final todos los comerciales, al final el comercial de la Coca-Cola, ¿no? Coman frutas y verduras. ¿Cómo lo retomamos a una realidad? Y ya más adelante pasaremos a esa pregunta, ¿no? Pero ¿cómo eso lo pasamos a un tema de cómo lo implementamos en políticas? Que permita mejorar todo esto que está alrededor, la distribución, incluso hasta la equidad de género relacionada con la cuestión alimentaria, ¿no? También es otro gran tema. Sí, claro, que sepan nuestra audiencia, ¿no? Que esto de la agroecología, pues no es algo que nada más le importe a los granjeros, a los agricultores o los productores de alimentos, ¿no? Al contrario, la agroecología debe ser una bandera que todos portemos con nosotros en nuestro día a día, por supuesto. Fíjate, aportando el análisis que hace Raúl, es muy acertado con este porcentaje de desperdicio. Hay que aprender de otros países, por ejemplo en Europa, Francia tiene políticas públicas donde la fruta, la verdura no se desecha, se tiene que donar a comedores comunitarios para poder hacer un aprovechamiento. Y si no se puede, se compostea y se transforma. Aquí en este caso, nosotros, pues aquí tenemos aquí a unos cuantos kilómetros, la central de abastos que desperdicia una gran cantidad de alimentos porque pues ya no son comerciales prácticamente y desafortunadamente no existe una campaña, una política pública realmente que pueda asociar también a estos productores. Bueno, que al fin y al cabo ellos son pues los revendedores, no es el primario, también es otra de las problemáticas. Las cadenas de distribución. Exactamente, se está señalando un punto bien importante. O sea, cómo acercamos la oferta a la demanda, ¿no? O sea, cómo logramos que también esta sea accesible. O sea, hay varios retos, pero muchos también se pueden, digamos, abordar desde experiencias exitosas, ¿no? Y experiencias exitosas tenemos varias, afortunadamente también a lo largo de Latinoamérica. Claro, sí, en España está, por ejemplo, los municipios que ya tienen sus sistemas alimentarios locales y bien chidos y lo que quieras. Pero pues acá... Oye, Viceferino, siempre voy a referir Jalapa, ¿va? Y ahorita que estás hablando de casos de éxito, antes de irnos para esa parte de casos de éxito, dime, ¿por qué hablar de agroecología o qué ventajas tiene la agroecología sobre la agricultura convencional? Porque creo que actualmente ante una población tan abundante como la nuestra a nivel internacional, mucho se ha tecnificado el campo, ¿no? Actualmente incluso se habla de la tendencia hacia la agroindustria 4.0, que es como la estirpe de la cuarta revolución industrial, ¿no? Yo creo que por aquí ya muchos de los que nos están viendo habrán escuchado en sus clases de historia, en la secundaria, de la famosa revolución industrial que ocurrió en 1750, ¿no? Que empezó con la locomotora y el buque de vapor, pero actualmente ya estamos en una cuarta revolución industrial en la cual se habla de la era de la digitalización. Y la digitalización ya está alcanzando el campo, ¿no? Ya está alcanzando la producción de alimentos. Hay quienes hablan de que esto va a revolucionar la producción de alimentos, que va a ser muy bueno,
que entre más sistemas de riego más complejos tengamos, mejor. Y también, sobre todo, creo que una tendencia es la aplicación de productos químicos sintéticos, ¿no? Ya sea de fertilizantes, de pesticidas, de herbicidas. En México es todo un tema esto de la prohibición gradual del glifosato, ¿no? Pero, cuéntanos, Seferino, tú como un experto, ¿qué ventajas tiene la agroecología sobre la agricultura convencional? Pues mira, vamos a comentar por qué es lo que nos está solucionando la agricultura convencional. O sea, la agricultura convencional nos está solucionando actualmente la demanda de alimentos que tenemos a nivel mundial. Si cortamos de tajo la agricultura convencional, nos vamos a quedar muchas personas con hambre, ¿no? O sea, ese sí está resolviendo una cosa y es importante que se haga, o que al menos se mantenga en este momento, porque lo necesario es transitar a una agricultura agroecológica que nos permita no solamente producir alimentos, sino fortalecer las relaciones socioecológicas. ¿Y qué es esto? Pues estas relaciones son las que surgen desde la interacción entre los recursos presentes en los agroecosistemas, vaya, donde se siembra, no, en un agroecosistema donde se siembra, donde están los bichos, donde están los animales, y pues ahí nuestra interacción con estos agroecosistemas es la relación social, por lo tanto se construyen relaciones socioecológicas. Si nosotros construimos estas relaciones socioecológicas, podemos también crear algo como la alfabetización alimentaria, ¿no? Donde un ciudadano normal puede saber cómo se produjo su alimento, quién lo produjo, bajo qué condiciones, puede observar un sistema, pero un sistema local de precisamente flujos y energías. Es decir, por ejemplo, tengo un pollo que le doy de comer maíz, y ese pollo caga, y al cagar tenemos su pollinaza, ¿no? Exacto. Y entonces esa la transformamos, le dejamos que ellos la transformen para no gastar energía nosotros. De ahí pasamos a fertilizar con eso, y ese fertilizante pues, puede servir incluso para el mismo maíz que consumen los pollos, ¿no? Entonces, digamos, cerramos un ciclo, y la idea de hacer los sistemas alimentarios sostenibles es esta de cerrar los ciclos, y esta posibilidad la ofrece la agroecología, ¿no? Porque, pues sí, como se ha dicho, es parte de ciencia, ¿no? Sí se crea el conocimiento local de cómo manejar ciertas plantas, qué plantas manejar, por qué manejarlas, por qué no introducir otras que son relativamente más rentables, que a largo plazo terminan no siendo rentables porque no son de ahí, porque tienen un pH distinto, porque crean un desequilibrio, porque no se adaptan, porque necesitan demasiados cuidados para sobrevivir, ¿no? Y también debemos de pues, pensar, digamos, en el aspecto de que son un conjunto de prácticas que pues son ancestrales, porque pues nosotros tenemos una gran historia, ¿no? Incluso yo soy orgulloso de que mi padre, pues él sea, haya crecido como campesino, y pues ahorita en su vejez se esté dedicando a un agroecosistema, ya un agroecosistema agroecológico, y pues de él aprendí, por ejemplo, varias técnicas, ¿no? Y las combiné con las que conocí de otras personas, de otros productores. Entonces se crea ese conocimiento local en este conjunto de prácticas, y además se fortalece ese aspecto cultural que bien mencionaba Raúl, ¿no? O sea, está el movimiento mundialmente reconocido: sin maíz no hay país. Eso es claro y sencillo, ¿no? Sin maíz no hay país. Ha sido siempre un gusto, ¿no? Coincidir ahí en el Congreso Agroecológico, que sucedía cada año, a ver ahorita este año cómo se le hace también, ¿no? Pero pues en sí es transitar no solamente a sistemas alimentarios sostenibles, sino también sistemas alimentarios justos. Porque cómo es posible, ¿no? Que México, con tanta variedad de alimentos, es increíble la cantidad de frutas y de verduras que tenemos en nuestro país, de insectos y de animales que podemos explotar como de forma en la ganadería, digamos, de una ganadería también sostenible, y no lo estamos haciendo. Estamos adoptando las recetas tradicionales en favor de la eficiencia, en favor de un mercado, y por eso hay que crear, digamos, también este equilibrio entre la oferta y la demanda, ¿no? De que, por ejemplo, ahorita yo como consumidor, me gustaría probar alimentos agroecológicos, los extraño, o sea, realmente es un sabor distinto, es bien diferente, ¿no? Comer algo agroecológico. Y voy al supermercado porque es lo que tengo cerca, es lo que tengo el acceso.
Oye, Y comentas bueno, algo que me parece muy interesante, Seferino, ¿no? Ahorita, o sea, creo que respondiste perfectamente a la pregunta de las ventajas de la agroecología sobre la agricultura convencional, que nos pueden ayudar a transitar hacia sistemas alimentarios justos y sostenibles, ¿no? Me parece una excelente respuesta. Y porque como dices, ¿no? De repente surgen tendencias en dietas como por ejemplo el veganismo, ¿no? Vemos que ahorita se impulsa mucho que transitemos a dietas basadas en plantas por todos los beneficios tanto ambientales como nutricionales que nos puede aportar este tipo de dietas, ¿no? Sin embargo, como bien nos comentas, creo que en efecto la desinformación sobre el origen de tus alimentos y de cómo fueron producidos, de repente te hace creer que ya únicamente por estar comiéndote el bistec de soya que estás consumiendo, crees que ya estás haciendo un cambio, ¿no? Pero a lo mejor no tienes idea de que para producir ese bistec de soya tuvieron que deforestar un parche de bosque o de selva para introducir un monocultivo de soya transgénica, peor tantito, ¿no? Entonces, como dices, no nada más es irnos con la finta de, ay, no, sí, ya soy vegano, ya estoy haciendo un cambio en mi vida, estoy impactando positivamente al ambiente, sino, como bien dices, la alfabetización alimenticia, de saber realmente, oye, pero a ver, ¿cómo y dónde se produjo esa soya, no? Porque eso ya cambia mucho la cosa. Y otra cosa que me pareció muy importante de lo que dijiste, Seferino, es que... ay, como un demonio, se me escapó ahorita, lo tenía en la punta de la lengua. bueno, te digo algo importante también que se promueve, por ejemplo, en la FAO, también es esta alimentación basada en las plantas, ¿no? Pero yo digo, no, es mejor una alimentación basada en el territorio. Claro. Porque así pues no importa, digamos, tanto qué consumas ni cómo lo consumas, porque nuestro cuerpo finalmente tiene requerimientos. Bueno, eso lo sé porque pues una nutricionista me comentó, ¿no?, cómo funciona esto. Y pues hay proteínas que no se pueden obtener, digamos, de las verduras, aunque algunos digan que sí, pero pues no, nuestro cuerpo no reacciona igual. Y pues por eso es mejor una alimentación basada en el territorio en lugar de una alimentación basada en plantas. Súper bien. ¿Y sabes qué? Ya me acordé de lo que te iba a preguntar. Ya ahorita, sí, ya, por fin ya volví. Mencionabas, bueno, de estas ventajas, ¿no? De que la agroecología nos permite, por así decirlo, cerrar el sistema para mantener tanto la materia como la energía circulando y reciclándose, ¿no? Y de esa manera evitar el desperdicio de alimentos, que era un punto muy importante que señalaba Raúl también. Pero aquí yo te quiero preguntar, Seferino, que de repente nos encontramos con diferentes chiles, y aquí quiero hacer nomás la nota de que con chiles vamos a referirnos así como que a lo coloquial, ¿no? Al argot así popular en nuestro México lindo, querido y diverso. Que de repente hay chiles que nos dicen, oye, güey, pero pues es que, pues la neta es que la agroecología pues es a pequeña escala, ¿no? No podemos pensar que la agroecología va a alimentar a la sociedad mundial porque no da, ¿no? Entonces yo te quisiera preguntar, Seferino, ¿qué les responderías a estas personas que cuestionan sí, vaya, que se muestran escépticas a la capacidad de la agroecología para alimentar a la población mundial? ¿Tú qué les tendrías que decir al respecto a estos chiles? Que vayan y siembren su chile, vaya. O sea, que se den cuenta, ¿no?, cómo suceden las cosas en realidad, porque cuando diversificamos nuestras áreas de producción de forma agroecológica, o sea, por ejemplo, les comento, básicamente en el camino nosotros teníamos una fuente que era el maíz, y con eso, pues, digamos, cubríamos la parte de los carbohidratos, pero cuando iniciamos una diversificación agroecológica, ya teníamos yuca, camotes, plátanos, y entonces eso nos permitía no solamente estar comiendo los carbohidratos que necesitábamos durante todo el año, sino que comíamos de una forma diversificada y rica, ¿no? Y bueno, esas personas que tú dices, no, sabes que sí, solamente es a pequeña escala, solamente son campesinos y solamente es autoconsumo, pues no es cierto, ¿no? Afortunadamente hay algunos empresarios que, bueno, la zona sur, al menos del estado de Veracruz, que dicen, oye, o sea, me parece muy bien la forma en la que tú me planteas porque voy a reducir mis costos de producción. Y eso a mí me interesa muchísimo. O sea, ¿a quién no le interesa, no? Digamos, hacer menos y ganar más. O sea, a todos nos interesa, pero ¿de qué forma? Y ahí es cuando le dices, ¿sabes qué? Tú puedes hacer violes, puedes hacer puedes integrar tus vacas aquí a hacerlos preparados para
para tus plantas que estás produciendo acá, y sí es posible. O sea, la cuestión aquí es cómo lo podemos llegar a hacer posible, qué es lo que no está permitiendo que nosotros estemos ya transitando en este momento de una manera organizada a este tipo de sistemas. De hecho, y haciendo una precisión con lo que estás comentando, Severino, y también lo que está comentando Johnny, con respecto a todas estas tendencias, todas estas banderas, que muchas de ellas tienen que ver con un greenwash, sobre todo el tema, la parte de la dieta vegana, que uno de sus principales fuertes pilares es evitar el daño hacia los animales. ¿Y cuál es el problema? Cuando hablamos de monocultivos que mencionó Johnny, y hablamos de que estas tierras prácticamente solamente se destinan al cultivo únicamente de una sola especie, en este caso la soya, por ejemplo, una especie, por ejemplo, o especies que no son endémicas del lugar, pues eso también afecta en pero gran medida a toda la fauna encargada de realizar la polinización y la dispersión de semillas. Entonces aquí estás afectando y quitando el alimento a los animales, sumado a un movimiento vegano, ¿no? Entonces hay que tener ahí cuidado con estas aseveraciones. Pero vamos a pasar con Raúl, si me hicieras favor, mi estimado. ¿Cómo elevar estas prácticas productivas al plano de las políticas públicas y programas de apoyo al campo? O sea, ya vimos ahorita que sí es viable. Lo estamos viendo de viva mano, Seferino nos está platicando todo este proceso de transición. Pero ¿cómo poderlo implementar ya a un nivel un poquito ya en la administración pública y legislativa? Sobre todo ahorita lo que nos decía Seferino, Raúl, perdón, antes de que empieces, esto que nos decía, ¿no? De que ya hay algunos empresarios que están volteando a ver las prácticas agroecológicas. Quisiera, si pudieras también como considerar esa parte, ¿no? De que sí, cómo elevar la agroecología al plano de las políticas públicas y qué papel juega el sector privado en esta encomienda. Tú como embajador de My World México y como buen conocedor también del Pacto Global, ¿qué aportaciones tiene el sector privado que hacer a este plano de la agroecología? Claro, Johnny, pues es una gran pregunta que finalmente también es multifactorial, ¿no? Digo, yo creo que de entrada tenemos que darnos cuenta que la política en sí y las leyes en sí son algo que avanza después de que los cambios suceden. Una vez que ya están sucediendo las cosas abajo, es cuando la regulación empieza también a moverse y por supuesto que permite que las cosas se hagan de una forma mucho más, pues más grande, como más generalizada, ¿no? Y aporta a diferentes aspectos muy específicos. Aquí también hay que tener en cuenta, y yo creo que si hablamos justamente como de la regulación y la necesidad de que esa política pública a nivel de México y a nivel local se alimente de lo que realmente está pasando, de lo que realmente son las problemáticas, las opiniones, las soluciones, incluso innovadoras que se pueden proponer desde la sociedad civil organizada y desde los propios productores, desde la gente que lo está viviendo, pues tenemos también algunos lastres por ahí, ¿no? No solamente el aparato gubernamental que es lento, sino también incluso el tema de la corrupción. Digo, lo quería traer a colación porque justamente en tema de la corrupción, pues hay muchos programas, por ejemplo, de Secretaría de Agricultura, que tienen mucha cuestión de desvíos, porque finalmente como es algo que está tan ligado a una cuestión de pobreza y que a veces se lleva a una cuestión como clientelar, ese tipo de programas, y se ejecutan de esta manera, ¿no? Incluso estas políticas están diseñadas, no me quiero meter en la crítica local, ¿no? Pero muchas de esas políticas están diseñadas para generar, para fomentar esas estructuras clientelares, ¿no? Con una finalidad últimamente electoral. Entonces, finalmente también este año están sucediendo algunos eventos importantes por ahí y en ese contexto nosotros justamente estamos trabajando con estos foros donde queremos alimentar a través de estas opiniones de los diferentes sectores, donde el privado, por ejemplo, es súper importante, ¿no? Esa política pública, que por ahí de hecho participó nuestro buen amigo aquí, Seferino, en nuestro primer foro, en el que estamos justamente abordando esto desde las diferentes perspectivas para poder integrar pues una visión que realmente pueda ser de valor para proponer esas políticas públicas, ¿no? Hay ejercicios que ya se han hecho desde hace muchísimo tiempo, que han llegado a diferentes partes del Senado con muchas bases a nivel teórico, a nivel de datos, pero finalmente ahí también es importante como esta cuestión de la voluntad política, ¿no? En este caso, México, por ejemplo, en este momento, pues tiene como toda esta cuestión a nivel de planeación,
de producción para el bienestar, ¿no? Como un camino para la sustentabilidad, contribuir a la autosuficiencia, a la seguridad, con un presupuesto de 11,000 millones de pesos. Es interesante ponernos, digo, ya tal vez como más a fondo en otro espacio, ¿no? Más a fondo ver qué son esos programas, qué eficiencia están teniendo, pero yo considero que finalmente lo que hay que hacer acá, y sobre todo desde el lado, tanto del lado de la gente que está viviendo la problemática, como del lado ciudadano, que finalmente como consumidores estamos contribuyendo a esa problemática y a esa toma de decisiones, poder saber qué es lo que está sucediendo allá afuera, ¿no? Saber qué políticas hay, qué está funcionando, qué no está funcionando. No quedarnos en ese lugar de la queja y ir más allá. Y en ese sentido, para cerrar el tema de lo privado, yo creo que ahí es algo como un poquito a veces complejo de abordar, porque mucha de la industria a nivel, pues justamente como incluso de transnacionales, pues suele ser parte más bien del problema que de la solución. Pensando en un modelo totalmente disruptivo como es este, que a veces justamente como decían por ahí, hay gente que es un poquito cerrada de mente, ¿no? Y decimos, no, pues es que eso es imposible. Pero justamente estos modelos en donde la producción, en primera, pues está llena de un montón de cosas artificiales y produce muchísimo desgaste de las cadenas y por eso produce finalmente inseguridad a un nivel de nutrición, aunque tengas alimento, no tienes nutrición, y genera muchos problemas a la hora de que no se consume local, ¿no? Y justamente ahí va el tema de la producción también, del consumo de los alimentos locales y de temporada incluso, ¿no? Y que eso finalmente se liga con el tema pues de mantener los nutrimentos de la tierra y las prácticas agroecológicas. Entonces, todo está conectado finalmente. Y esto se tiene que alimentar también desde cómo desde el sector privado empiezan a implementar este tipo de prácticas. Yo creo que es mucho más sencillo y esos son los ejemplos que se ven tanto a nivel de empresas pequeñas, ¿no? Empresas familiares que están empezando a introducir ese tipo de prácticas y a presionarlas a través de ciertos organismos, de ciertas cámaras, de diferentes espacios, como también incluso las nuevas pues emprendimientos sociales, ¿no? Finalmente, emprendimientos sociales que están empujando ese tipo de cosas y que incluso están implementando al mismo tiempo, haciendo como este match entre todos estos temas a nivel incluso cultural, con la cuestión tecnológica, que no pueden ir separados, ¿no? Sino que tenemos que buscar la forma en la que todo esto se junte y nos permita justamente pues, lograr una mejor coordinación, una mejor acción de este sector finalmente productivo, súper importante para nuestro país, producir más y mejor, fortaleciendo la economía rural, generar mayores ingresos para las personas y pues incluso reconstruir esta cohesión y la paz social que está involucrada en este contexto. Totalmente de acuerdo, mi estimado Raúl. Fíjate que tenemos aquí algunos saludos del público. Laulio Segura, saludos desde Puebla. Vivi Corona comenta, entre más gente, más comida, y lamentablemente es comida chatarra, pero es un círculo vicioso, más enfermedades, no tenemos cultura de alimentación sustentable para nosotros mismos y tenemos que empezar a instruirnos a cultivar nuestros propios alimentos saludables. Saludos. También Eulalio hace una pregunta también para ambos panelistas. Disculpe, ¿y a qué se debe la pérdida de la producción? La dejó así la pregunta. Y también David Chávez dice, muy interesante el programa, éxito en todos los proyectos. Gracias. Y bueno, Raúl, yo también quisiera hacerte unas preguntas respecto a esto último que nos estás comentando. Y tiene que ver sobre todo con la toma de decisiones. Me surgieron dos preguntas de lo que dijiste y aquí las fui anotando. Y una de ellas es, si el poder está central, el poder, sobre todo al menos ahorita enfocándonos en esta cuestión de la agroecología o en lo que tiene que ver con el campo, ¿no? En México pues contamos con la SADER y dentro de la SADER pues se presentan diferentes órganos, diferentes direcciones. Recientemente se creó también la Segalmex, ¿no? Y pues bueno, en este sentido te quería preguntar si tú consideras que el poder está centralizado, es decir, en manos de pocas personas, ¿no? Y si es que lo está, ¿cómo entonces podemos incidir nosotros en la formulación o renovación de políticas públicas, ¿no? Pensando en que a lo mejor tal vez no yo, tal vez no Juan, pero pensando por ejemplo en una familia de productores del campo, ya sea de aquí del suelo de conservación de la Ciudad de México o de cualquier otro estado de la República, ¿cómo esa familia de productores se puede acercar a sus autoridades para pedirles que hagan un cambio en las políticas públicas, ¿no? Esa sería una. Y otra que también va como que muy de la mano es, ¿tú cómo ves el marco jurídico en México? Si crees que es favorable para la agroecología, si crees que contamos con las instituciones adecuadas para atender estos temas, si crees que está presente en la legislación, ¿tú cómo lo ves esto, Raúl? Claro. Pues bueno, un poquito respecto a la primera pregunta, me parece que
hay que ser muy realistas, ¿no? Desafortunadamente en nuestro país el tema de la política todavía tiene mucho que desear. ¿Cómo mejoramos esos mecanismos? Una familia, un productor o alguien que tiene como de esta visión, esta necesidad, estos datos que pueden servir para alimentar la política pública, definitivamente tiene que pasar por un camino bastante complicado para poder lograr que sea escuchada su voz, ¿no? No quisiera yo como andar demasiado en esa cuestión porque finalmente es algo que realmente considero que es complejo, pero yo creo que la fuerza ahí realmente... muere en el intento, ¿no? Sí, sí, claro, sobre todo si va solo, y eso es lo que iba, ¿no? Justamente creo que ahí lo importante es buscar este tipo de espacios y ocupar este tipo de espacios para que se escuche, ¿no? Y incluso darse la oportunidad de participar en ese tipo de espacios cuando los hay, ¿no? Y aquí voy a adelantar un dato por ahí curioso. Nosotros estamos realizando este ejercicio de los diálogos, por ejemplo, que finalmente es un ejercicio independiente, ¿no? Y que podemos escuchar a los productores y que podemos generar una excelente propuesta. Pero si no tenemos ese respaldo, si una persona no nos ayuda o si no tenemos, por ejemplo, tal vez la capacidad para cabildearlo, pues finalmente es probable que se quede ahí en un buen deseo, ¿no? Y hay muchos organismos incluso a nivel mucho más grande, incluso hay productores que pues en este momento están siendo incluso antagónicos al gobierno, ¿no? En algunos temas específicos que son muy polémicos, ¿no? Aquí ya lo creo que daría la opinión mucho más valiosa de nuestro compañero Seferino, como el tema del glifosato, pero finalmente esa unión yo creo que sí hace la fuerza, ¿no? Y va a haber un diálogo nacional. Va a haber un diálogo nacional oficial que va a convocar por ahí varias secretarías, incluyendo por supuesto a la SAER, que va a ser muy interesante que ahí se llegue ya con una propuesta, se llegue ya con datos y se llegue a hacer presión, porque finalmente eso es lo que hay que hacer, y sobre todo hacer ruido en el nivel de que se haga crítica a la política que se está llevando a cabo, ¿no? Y incluso a la medición de indicadores, porque hay muchos reportes del gobierno, y en este contexto vuelvo a meter un poquito la Agenda 2030, que finalmente son una cosa que de verdad no tiene un sentido, ¿no? La medición que hacen a la hora de reportar el progreso, y que eso nos puede ayudar justamente a decir, a ver, es que no puede ser que midas el OS2 con la cantidad de cabezas de ganado que estás dándole a la gente, ¿no? O sea, eso no tiene absolutamente nada que ver. O sea, sí tiene que ver, pero no es posible que lo midas con una forma No lo es así. todo ni es lo mejor, ¿no? Y hay que hacer presión, ¿no? Hay que hacer presión, definitivamente. Oye, pues ojalá que ahorita nos puedas compartir aquí para dejarlo en el chat, para que nuestra audiencia se entere de qué se trata este diálogo, ¿no? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuándo son las fechas? Para que las personas interesadas que nos están viendo se sumen a este diálogo, ¿no? Sobre todo si forman parte de alguna organización, que se sumen y le entren desde su organización, porque como bien lo comentas, es más difícil que un esfuerzo individual trascienda, ¿no? Y por lo tanto creo que es muy importante que nosotras, asociaciones u organizaciones en general, nos sumemos y nos apropiemos de este tipo de espacios, ¿no? Así que ojalá que ahorita nos puedas ayudar a compartirnos ese dato. Y ya, discúlpame, te dejo continuar. Sí, no te preocupes, por supuesto que sí. Digo, el dato del... también. ¿La qué, perdón? No, déjame terminar de decir, el diálogo nacional no tenemos fecha todavía, nosotros nos enteramos porque por ahí en nuestro diálogo tuvimos observadores de la FAO. Sabemos que va a estar, pero en cuanto tengamos el dato, por ahí lo vamos a compartir, y por supuesto les dejamos también para el se los compartiremos, se los haremos llegar aquí en el programa del Chile, público querido, no se preocupen. Adelante, Seferino, ¿qué onda? Bueno, primero respondiendo a la pregunta de Eulalio, que disminuye la rentabilidad de la producción debido a la desertificación del suelo, ¿no? Y eso se da pues la pérdida de nutrientes por el uso de los digamos, fertilizantes convencionales o químicos. Bueno, de ahí pasando a las políticas públicas, pues hay un compendio, ¿no?, de Latinoamérica sobre políticas públicas agroecológicas, y en México no hay, simple, en México no hay. Pero que si tenemos, precisamente como le preguntabas al buen Raúl, tenemos un marco jurídico establecido que da pauta a la creación de todas estas políticas. Además, en el Plan Nacional de Desarrollo está descrito así, literalmente, agroecología y agroecológico. O sea, el presidente se comprometió con eso, ¿no? Y, por ejemplo, el doctor Ramón Mariaca, que ahí está ahorita en la Semarnat, un investigador prestigioso, pues él, así como desde otras secretarías, se está promoviendo, digamos, esta construcción de una política agroecológica, pero 100% agroecológica. O sea, ¿cómo, no? ¿A qué me refiero con esto? A que se construya desde abajo, de abajo hacia arriba, ¿no? Como lo mencionaba Boitier, que se van a crear diálogos, así como se está haciendo en My World México, pero ya
a nivel regional, a nivel territorial, porque ahorita My World México está haciendo un gran trabajo a nivel nacional de, a ver, todos vamos a platicar, vamos a hacer un análisis de la situación, vamos a hacer propuestas, pero ahora lo importante siempre, bueno, para mí, para mi gusto también, es bajarlo al territorio, ¿no? Claro. Y es una de las propuestas que desde el nivel federal se está previendo, ¿no? Y algo muy importante que va a ser vital, crucial, como en todas las políticas que se implementan, es nuestra capacidad de agencia. Como ciudadanos estamos comprometidos realmente con un cambio, realmente queremos disfrutar, ¿no?, de un futuro sostenible, o solamente queremos satisfacer nuestras necesidades inmediatas. O sea, ahí está el detalle también, porque sí, una parte que el gobierno y que las políticas y que a veces no hace y que es el malo de la historia siempre, pero también no sabemos cuánto hay detrás, ¿no? Cuántos poderes, precisamente como estas transnacionales, están haciendo presión en los gobiernos, y no solamente en el de México, ¿no?, en diferentes gobiernos. Es una situación crítica que solamente se puede resolver a través de nosotros como ciudadanos y decir, ¿sabes qué? Nosotros queremos el cambio y vamos a generarlo en este sentido de alianza con los diferentes sectores, también como lo comentaba el buen Raúl. Y pues yo creo que sí va a ser posible este cambio, porque hay varias experiencias, precisamente como lo comentabas, ¿no? Y las hemos escuchado también durante los diálogos que se han hecho a través de My World México, y esto como que da unas señales, unas buenas señales, ¿no?, de lo que viene. Oye, y ahorita que comentas todo esto, Seferino, de la importancia de que nosotros como población nos apropiemos y nos adueñemos de lo que es la agroecología para impulsarla, dinos de qué manera podemos involucrar a todas y todos, cómo participar en la agroecología, porque creo que no se trata nada más de hacer donativos y ya, ¿no? Entonces tú dinos, Seferino, cómo ser parte de este cambio. Y desde una visión desde casa, para ya empezar a trabajar, claro, para que se den de tarea a nuestra audiencia, pues que las pequeñas acciones generan los grandes cambios. Sí, digamos, o sea, de bote pronto podemos decir, ¿sabes qué? Empieza a sembrar tus alimentos que más consumen y los que más te gustan en la tierra que tú tengas disponible, en el espacio que tú tengas disponible, porque hay muchas técnicas, ¿no? Pero es una parte, y sí es fundamental, pero es solamente una parte. También se puede hacer esta, digamos, enlace o también asociación o incluso presión política con nuestros representantes, decirles, ¿sabes qué? Yo quiero consumir productos agroecológicos, quiero que dotes de capacidad técnica de estas tecnologías sostenibles a los productores. O sea, como consumidores también podemos exigir, es nuestro derecho. De hecho, por eso se toma mucho la idea de la soberanía alimentaria, o también es conocida como la democracia alimentaria, donde nosotros vamos a decidir sobre nuestros alimentos, qué vamos a comer, cómo los vamos a comer, y todo el proceso también, desde quién los produce, quién los transporta, quién los transforma y quiénes lo consumimos, ¿no? Oye, ¿y cómo ejercer esa presión política? ¿A través de Change.org o en Twitter? ¿O cómo le podemos hacer para ejercer esa presión política? A través de todos los mecanismos disponibles, ¿no? O incluso a través de la organización, porque cuando nosotros estamos organizados, cuando nuestro barrio está organizado, cuando nuestra cuadra está organizada, incluso nosotros generamos, por ejemplo, les comparto, ¿no?, que unas compañeras, unas conocidas, en el parque, en la zona habitacional donde viven, ahí están haciendo la composta de todas las personas de la zona habitacional. Y no, o sea, sí, ahorita ya el gobierno se acercó y dijo, esa es una práctica excelente que yo quiero promover, ¿no? Pero fue a través de la participación de esas personas interesadas. Si quieren, ¿sabes qué? Vamos a convocar a las personas puerta por puerta. Si quieres, hasta eso me tocó de saber, ¿no? Que ofrecían, ¿sabes que yo voy por tu basura? Pero no, y después la gente, no, ¿sabes que yo la saco y yo la llevo, ¿no? Incluso donde llevan la caca de nuestros animales, aquí se compostea también. Y en sí nosotros tenemos que darnos cuenta de cuánta disponibilidad de tiempo tenemos y desde dónde estamos, ¿no? Porque como estudiantes, o bueno, en este caso yo como que me la paso haciendo investigación, también podemos contribuir, porque es una parte importante, siempre respaldar con un método lo que estamos promoviendo, lo que las personas están haciendo, ¿no? O sea, desde cualquier área nosotros podemos contribuir, es cuestión de que lo decidamos. Perfecto, pues muchas gracias, Seferino. Raúl, ¿cuáles son tus opiniones, viejo, tus perspectivas de cómo incluir y sobre todo también de cómo empoderar a las juventudes para ser partícipes y apropiarse de la agroecología?
Por supuesto, bueno, respecto, nada más para decir respecto al tema de la legislación, justamente creo que hay una gran oportunidad, ¿no? Hay antecedentes interesantes ahí, la intención de crear un programa nacional de producción orgánica y agroecológica, y que tiene todo que ver con leyes como, por ejemplo, la cuestión del desarrollo rural sostenible, ¿no? Pero definitivamente esto, y justo lo quería conectar con esta cuestión del empoderamiento, o sea, viene de ahí, ¿no? Viene de ahí y viene de la importancia que se le dé y viene de que incluso sobre todo en esta cuestión de las juventudes se logre reinteresarlos, ¿no? Buscar esa cohesión social, esa reintegración de la juventud al tema del campo, porque es una cuestión también muy grave ahí al respecto, ¿no? De esta cuestión pues, de la despoblación, del desinterés de continuar como con toda esta labor, con toda esta cuestión incluso, pues no tanto histórica, sino culturalmente transferida, ¿no? Eh, Creo que va muy de la mano de esta cuestión de los empleos verdes y que definitivamente para lograr ese equilibrio del que tanto se habla, ¿no? A nivel de la agenda y de los objetivos y de todo esto, de lo económico, lo social y lo ambiental, es súper importante restaurar esa cuestión, ¿no? Definitivamente. Entonces, de entrada es un tema de conocimiento, es un tema de abrirse, es un tema de poder ver más allá de lo que nos ha vendido el sistema, ¿no? Pues estas concepciones, incluso tal vez del desarrollo desde una cuestión más, pues del conocimiento desde el norte global incluso, ¿no? Acercarnos más a concepciones latinoamericanas, a epistemologías latinoamericanas, no me quiero poner académico, pero es muy importante pensarlo desde otra forma, ¿no? De no aceptar nada más lo que nos viene de allá, ni siquiera lo que viene de Naciones Unidas, o sea, hay cosas más allá, ¿no? Porque la agenda es una guía a nivel general, pero tenemos que pasar más al fondo a cómo eso se va a crear realmente en nuestras localidades, ¿no? Porque finalmente el desarrollo tiene que ser local. Entonces, es un tema de empoderarse como personas, como jóvenes sobre todo, y decir, a ver, vamos a meterle realmente a lo que tenemos que cambiar allá afuera, ¿no? Y darnos cuenta de que quienes vivimos o quienes hemos vivido durante muchísimo tiempo en un entorno más de ciudad, ¿no? Que tenemos ahí otro problema gravísimo, es el espacio más insostenible que existe y ahí vamos a tener a 2/3 de la población para 2030. Entonces, a veces creemos que, o sea, yo no lo dudo que haya gente que no lo piense tal vez 2 veces si le dijeran que los cereales en caja salen ahí en el mercado, ¿no? Riegas el estante y ahí sale, ¿no? Entonces no saben todo lo que hay detrás. Y es súper importante tener esa conciencia. Y es justamente lo que se busca a través de estos diferentes diálogos, a través de estos diferentes espacios, y que finalmente esas personas puedan empezar a volver a tomar el poder de cambiar esos sistemas, ¿no? Porque si se dejan, justamente ahí es donde tenemos todos estos huecos legales, todos estos huecos en la industria privada, porque es algo en lo que a veces nada más nos convertimos justamente en consumidor. Y ese consumidor pues recibe lo que le da, ¿no? Y nos alimentamos de publicidad y nos alimentamos de información, desinformación, y ahí es donde justamente pues perdemos esa capacidad, esa agencia de cambiar las cosas, ¿no? Sí, nos tienen con pan y circo prácticamente, ¿no? Y como bien dices, creo que nos la hemos tragado enterita. Esta de, como bien dices, la epistemología, o bueno, esta forma de pensamiento del norte global, ¿no? Y en respuesta a este paradigma predominante del norte, surgen los objetivos del buen vivir como una propuesta, como una respuesta a estos cambios, estas tendencias que viene precisamente sobre todo de los países latinoamericanos, ¿no? Una alianza del sur global que se está juntando y está impulsando esta propuesta de los objetivos del buen vivir como el siguiente paso a dar más allá de la Agenda 2030, ¿no? Y creo que sería muy importante tener un próximo diálogo para hablar acerca de estos temas, para darle continuidad a este diálogo, ¿no? Y fíjate, Johnny, que en efecto yo creo que es una excelente oportunidad que México se debe dar para ya empezar a intensificar esta transición, porque es urgente. Es una de las respuestas a nuestras emergencias ambientales que podamos ya implementar y tomar acción. Lo bueno que ya estamos empezando, yo creo que vamos a estar viendo los resultados de esta transición final en unos 20 años, aproximadamente 30 años, porque aparte no nos va a quedar de otra. Como bien lo mencionas, esto nos da para mucho. Nos faltó también hablar acerca también del alimento intensivo relacionado al consumo de insectos y a temas como el agrosilvopastoril, temas como los policultivos. Vamos,
no quiero que sea la última vez que estén con nosotros aquí. Tenemos que agendar otra. Claro que porque sí. de hecho Una tenemos parte 2. Ya dije. varios comentarios. Aquí todavía tenemos 4 preguntas muy complejas, muy concretas. No se preocupen si las vamos a contestar, tanto nuestros panelistas como parte del equipo del instituto. Pero ¿qué creen? Ya llegó una dinámica, ¿no? Ya Así es. que anoten sus preguntas. A ver. Así que, pues bueno, como les dije al principio, y gracias por quedarse con nosotros hasta el final, aquí les va su quiz picoso. Y aquí le pido a cada uno de nuestros panelistas que les dejen una pregunta de tarea a nuestro público que van a tener de aquí hasta el siguiente miércoles para responder. Porque el jueves vamos a publicar en nuestras redes un post especial, digamos, dándole ese reconocimiento a las respuestas más picosas. Así que puede ser algo relacionado con lo que ustedes tocaron durante sus presentaciones, o puede ser una pregunta invitando a la reflexión, o puede ser simplemente algo que pueden investigar y pueden ellos pasarnos la respuesta. Así que adelante, quien guste tomar la palabra primero. ¿Qué pregunta le dejarían como parte de nuestro quiz picoso a nuestra audiencia? Pues mira, a mí me gustaría preguntarles cómo es que se comprometen a integrarse a una alimentación basada en el territorio. ¿Cómo se comprometen? No quiero aquí que me digan y que me expliquen que cómo suceden las cosas, no. ¿Cómo va a ser su compromiso? Pregunta número 1. Qué picosísima, esa está, pero bien chilosa esa pregunta. Muy buena, Seferino, muchas gracias. Y ahora tú, Raúl, ¿qué pregunta picosa le harías a nuestro público? Está muy buena la pregunta de qué pregunta, ¿no? A ver. Vamos a ponerlo interesante, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer tú, como en el rol que tengas, para influir en la política pública de nuestro país para que tengamos un mejor sistema alimentario? Uy, esa está muy Pregunta buena. número 2. Fíjate que vamos a hacerlo así, Johnny. Ya tienen ahorita las preguntas. Contéstenlas aquí en la sección de comentarios del box del mismo video. Nada más pongan como título respuestas al quiz picoso. En mayúsculas para que se vea y sepamos cuál es la respuesta, por favor. Y además les pedimos que también nos las hagan llegar por Messenger en un mensaje privado, y o nos la pueden también hacer llegar a la dirección de correo electrónico que me parece que ha estado pasando aquí abajito de nosotros. Y si no, ¿a qué dirección? Puede Juanito? ser info@imffss.org o academia@imffss.org, que al fin y al cabo es el correo institucional del instituto del público. Ahí está. Cualquiera Pero de esas dos no direcciones. hay pretexto, tú puedes contestar como tú quieras desde la comodidad de tu hogar ahorita que estás viendo ahorita el programa. Ahorita que ya estás enchilado, que ya estás acá entrado en ambiente, puedes empezar a respondernos, y si no, nos la puedes hacer llegar después. Tienes de aquí hasta el próximo miércoles, no te preocupes. Ya tienes 2 preguntas, pero para que sean 3, Juanito, ¿tú qué les preguntarías a nuestro público? Yo les preguntaría, vamos a ponerse interesante. Un poquito interesante, Picosa, tú enchílalos. Menciónenme 3 productos que se derivan de una producción agroecológica que están relacionados a las bebidas alcohólicas. ¿Para qué para ponerles ahí? 3 productos de producción agroecológica que se pueden obtener y que están utilizados en bebidas alcohólicas. Y bueno, pero para un público menor de edad, para que sus papás no se espanten si nos cachan en Google buscando eso. Y si no, pues aquí lo importante es que ellos puedan identificar, sobre todo, ¿sabes? Por lo que mencionaba tanto Raúl y Seferino. Y fíjate que eso sí me parece sorprendente, Johnny, que a pesar de que ya existe un poquito más de educación, un poquito más cercano hacia la naturaleza, pero hay niños hay niños aquí en la ciudad que les preguntas de dónde vienen los melones, te dicen que de las vacas, o que de dónde vienen los cacahuates y que vienen de la lata, ¿no? Entonces, es gravísimo esta situación. Entonces, por favor, menciónennos 3 productos de la producción agroecológica, pueden ser relacionados al alcohol, por ejemplo. Es que esto suena interesante porque mucha gente se va con esa idea de que, pues es que yo nada más compro mi botella de tequila, de mezcal. ¿Qué tal si le agregas un servicio? Así es, exactamente. Productos y servicios agroecológicos. Entonces imagínense qué pasaría si acabara en nuestro país mezcal, el pulque, el tequila, todo este tipo
de productos, ¿no? Entonces... Y esa me parece una pregunta muy interesante, porque incluso creo que nuestro público, cuando empiece a investigar la respuesta a esta pregunta, solitos pueden ir avanzando hacia lograr un consumo más informado y más responsable, ¿no? Porque a lo mejor y haciendo esa investigación ustedes mismos y mismas se dan cuenta de cuáles son las marcas productoras de bebidas alcohólicas que más están comprometidas con nuestro medio ambiente, porque claro que hay plantaciones sustentables, por supuesto que las hay. Y le vamos a dar puntos extra a la persona que nos incluya hasta las marcas, ¿no? De yo me encontré este caso, bueno, si no quieren la marca, por lo menos el lugar, sí. así el lugar donde se está llevando a cabo una plantación sustentable de agave o de la especie que ustedes quieran. Ya no digamos más porque ya está... Sí, ya hasta ahí, vamos a dejarlo en esas tres preguntas prueba, ¿no? con una También, opcional. Y recuerden que este va a ser el quiz picoso. Tienen de aquí hasta el siguiente miércoles para enviarnos sus preguntas. El jueves anunciamos las respuestas más picosas, de hoy en 8. Y de hoy en 15 les dejamos un nuevo quiz. Y recuerda que si tus respuestas son las respuestas más picosas 2 veces seguidas, te convertirás en el chile del mes. Y como chile del mes te vamos a hacer llegar... tu kit de huerto orgánico para que siembres tus propios chiles y otro tipo de verduras, siempre en una perspectiva agroecológica. Ay, papá, gratuito hasta la comodidad de tu hogar. Así que ya lo saben, envíenos sus respuestas al quiz picoso y las esperamos en nuestro chat o en nuestro correo electrónico. Así que pues ya sin más, les recordamos únicamente que de hoy en 15 es nuestra tercera misión. Y vamos a contar con la presencia de Lucía Ochoa y Tamara Mena con su proyecto de ecotecnias. Y por otra parte vamos a contar también con la presencia de Marta Lozano con su proyecto Que tu basura contribuya. Como se los prometimos hace 15 días, este es un espacio que tú haces, que tú diseñas, que tú construyes. Así que mándanos a nuestro correo electrónico una propuesta del proyecto que tú traigas, que tú vengas desarrollando, impulsando. No importa en qué etapa se encuentre. Si apenas tienes la idea en tu cabeza, apenas la estás formulando, tráela de todos modos. Aquí le vamos dando forma con la retroalimentación del público, con otros invitados, y aquí solito van saliendo estos proyectos, ¿no? El instituto es un semillero de proyectos y aquí les podemos ver germinar y nada nos va a dar más gusto que saber que salió de aquí de Conciencia al Chile. Así que, pues, no se pierdan el próximo programa de hoy en 15 días, misma hora, mismo canal. Jueves a las 8 de la noche en Facebook Live, la página del Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Sustentabilidad Social. Así que pues nos vemos, muchas gracias y gracias a nuestros invitados picosísimos con sus aportaciones tan buenísimas, tan excelentes. Gracias por darse el tiempo de estar aquí con nosotros, fue un placer contar con ustedes y los estamos viendo muy pronto. Así es, muchas gracias Raúl, muchas gracias Severino y recuerden que el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza es la esperanza de coexistir. Nos vemos en 15 días, coman chile. Muchas gracias.